¿Esos son cosas de niños? No, porque no es un juego. No importa ni el género ni la edad. Lo único que importa es que un niño está sufriendo. Da igual que la agresión sea física, verbal o social. ¿Qué tipos de bullying hay? Acoso físico es cuando te empujan, te pegan, etc. Acoso psicológico es cuando te insultan, menosprecian, etc. Acoso social es cuando, por ejemplo, te dejan solo o siempre el último. Ciberbullying, acoso a través de las redes sociales e internet. ¿Qué hago si sufro bullying? Hablar con alguien de confianza. Avisar. Denunciar. No culparse a sí mismo. ¿Cómo se puede detectar? Viéndolo. Escuchándolo. Viéndolo. ¿Habéis visto algún caso de bullying? Sí, hemos observado algunos casos dentro de nuestro entorno. Calle. Parque. Instituto. ¿Cómo se siente la víctima? La víctima se siente sola, tiene miedo, se suelen sentir también humillados, que no valen para nada. ¿Por qué hacen bullying? Para ser el centro de atención. Para molestar. ¿Por qué la víctima no lo cuenta? Per por a que el conflicte vagi a més o no ser tingut en compte. Formas de solucionar el bullying. Yendo a un adulto. Yendo a tus padres. Yendo a tu tutor. Pidiendo consejo. En muchos sitios puedes pedir ayuda. Por ejemplo, En las casas de juventud. En la escuela, a la policía. A tu médico. En servicios sociales. A través del teléfono del menor. Sabemos que mucha gente se pregunta, ¿por qué a mí? Primero, tú no tienes la culpa, hay muchos factores. Y segundo, estate tranquila, el problema a lo mejor lo tienen ellos. Lo más importante es que busques ayuda y recuerda, vales mucho y eres increíble tal y como eres.